de la pluralidad del yo. Desaparece la mecanicidad, la mecánica antipatía, que es tan perjudicial porque desarrolla cada vez más y más los elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el centro emocional negativo. Cuanto más vayamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo, más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior. Pero digo que el centro emocional superior es grandioso, es más poderoso que el intelecto. Con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego. Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con fuego. El lenguaje de la Biblia, por ejemplo, es parabólico. Es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas e incorpóreas obviamente son parabólicas y solamente se pueden entender con el centro emocional superior. Los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognoscibles mediante el centro emocional superior. Eso es obvio. Les he dicho a ustedes que la mónada de nosotros es lo más importante. Que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de la mónada. Esta mónada es Atman Buddhi. Atman es el inefable. Él recibe la fuerza que viene del demiurgo creador. El demiurgo a su vez la recibe de Adi Buddha, la seidad incognoscible. Atman, como desdoblamiento del divino arquitecto del universo, es inefable. Es lo que se llamaría el Paramatman o el Chivatadva. Buddhi, a pesar de que es tan espiritual, resulta más corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman. Buddhi Eros, como principio ígneo. Obviamente se va haciendo cada vez más evidente para nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional y conforme el centro emocional superior se vaya desarrollando. Atman Buddhi es la mónada, la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el ser real en nosotros. Nosotros tenemos que luchar eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la mónada. Y la mónada precisamente nos ayuda porque de Buddhi emana Eros, esa fuerza sexual extraordinaria, con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclopes. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se opone Anteros, las potencias del mal, que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora. Son todos esos agregados del centro emocional inferior, el Anteros,
Si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior, iremos penetrando cada vez más en la esencia del fuego. Nos iremos acercando más y más a nuestra mónada interior que siempre nos ha sonreído. No olviden ustedes que el centro emocional en su principio es puro, radiante. Las emociones inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos del centro inferiores del centro emocional, constituyen el emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones inferiores, entonces queda todo perfecto, como una flor de loto deliciosa, el centro emocional superior. En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi Buda. Y la fuerza de Adi Buda, del Logos interior, llega a Atman y en Buda queda contenida. Pero el acercamiento a Buda es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas. En otros términos, el acercamiento a la mónada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores. No debemos aceptar emociones inferiores dentro de nosotros. Debemos cultivar las emociones superiores, la música. Debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mozart, a Liszt, a Tchaikovsky. Debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintemos no sean infrahumanos. Debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros hagamos debe ser dignificante y esencialmente edificante. Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corintias de los tiempos antiguos, los mármoles de Roma y de Atenas, las esculturas magníficas de una Isis morena en la tierra de los faraones, o de un Apolo, o de la Venus del Milo, o de la casta Diana. Uno se llena de éxtasis, vibra con emoción superior al escuchar, por ejemplo, la lira de los tiempos antiguos, o al entregarse a la meditación profunda entre el seno de la naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de rodillas ante el Gurú entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la emoción superior. En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de vida emanaban leche y miel, cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos, el centro emocional superior vibraba intensamente en cada ser humano. Será la época de los titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un joltapannas en las tonalidades del color. Bien sabemos que un joltapannas tiene más de 5 millones de tonalidades. Pero cuando el centro emocional inferior se desarrolló,
con las pasiones violentas, con la lujuria, con el odio, con las guerras crueles entre hermanos. Entonces ese sentido se atrofió, quedó metida la humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides. Ha llegado la hora de entender que solo mediante el centro emocional superior es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la mónada sagrada. Distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más continuos, hasta que al fin un día tengamos todos, en realidad de verdad, la conciencia despierta, la conciencia superlativa del ser. Budi. Ese día seremos dichosos. En ese delicioso mañana, las vibraciones de Budi nos saturarán totalmente. Y sabremos vivir de verdad en estado conscientivo perfecto. Hasta aquí esta cátedra. Ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroguen, hagan preguntas sobre el tema, pero sin salirse del tema. Ya ves tú cuán fácil es tergiversar la enseñanza. Tú lo haces con el corazón sencillo y sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano la tergiversa un poquito más. Y el tercero la sigue tergiversando más. Y cuando la enseñanza llegue a toda la América, ya se estará diciendo, Samael Aún está contra las virtudes, no más virtudes. Así se tergiversa la enseñanza. Y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los hermanos mayores que han ayudado a la humanidad. ¿Qué quedó del budismo? ¿Me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable órgano kundartiguador. Toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable órgano. Hoy tenemos un evangelio budista deformado completamente. Ya nada, casi nada queda del budismo antiguo. Todo ha sido deformado. No estoy pronunciándome contra las virtudes, aclaro. Debemos pensar correctamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena en su recipiente, en el baño. Pero ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, ¿verdad? Sería mala. El fuego está bueno en la cocina. También está magnífico ahí en las veladoras. Pero si el fuego en este momento estuviera quemando esta casa y llegaran los bomberos, ¿qué diríamos? Sería una calamidad, ¿verdad? Así toda virtud es buena en su lugar, pero fuera de su lugar es mala. Un misionero, como ustedes, está bien que dé las enseñanzas, que las divulgue por todas partes. Pero ¿qué tal que ustedes, en vez de divulgar las enseñanzas entre las distintas gentes, por ahí en las calles, o en los lumiciales, o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgarla? ¿Estaría correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el misionero se convertiría en ¿qué? Un malvado, ¿verdad? Muy bien. Pero no quiere decir que el misionero sea un malvado. Todo depende del uso que haga de sus virtudes. El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo.
Todo depende del uso que se haga de él. Si se emplea para el bien, es bueno.